Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lerby Mijangos, estudiante de la carrera Administración de la licenciatura Administración en Seguros. En este pequeño video pues les voy a dejar información importante para que conozcamos un poco sobre lo que es la historia de los seguros. La historia de los seguros se divide en tres etapas: primera, segunda y tercera etapa. La primera se le denomina prehistoria del seguro. Esta abarca desde los orígenes del ser humano hasta el siglo IV. Algunos autores hacen referencia a la utilización de seguros desde los inicios del origen del hombre. Por ejemplo, el código Hammurabi en Babilonia, escrito entre 1955 y 1912, descubierto por Morgan en Susa. Nos dice que ya existían organizaciones de mutuo socorro, las cuales preveían indemnizaciones por accidentes de trabajo. El alemán Manes confirma que todos pagaban en las caravanas por valores perdidos o robados. En el derecho hindú estaban todos los familiares obligados a indemnizar al que quedara incapacitado por un accidente de viaje. Esto bajo las siguientes normas: interés del 10% si viajaba por la selva y del 20% si el viaje se hacía por mar. La segunda etapa se conoce como la etapa de formación y desarrollo del seguro. Esta es a partir del siglo XIV hasta el siglo XVII. La póliza más antigua data del año 1547. Esta es emitida en italiano y no en inglés. Y la tercera etapa se sitúa a finales del siglo XVIII hasta nuestros días. El seguro en todas partes del mundo tiene dos funciones: la económica y la social. La función económica elimina la incertidumbre sobre el futuro, logrando así aumentar la eficiencia, estabilidad de la riqueza y combate la pobreza. Y la función social estimula la previsión y contribuye así con el mejoramiento de la salud. El seguro en sí constituye un sistema de relaciones económico-financieras que por su contenido constituyen un importante elemento de las finanzas. De las funciones importantes del seguro podemos mencionar el factor seguridad, el aumento de la eficacia y desarrollo y la distribución equitativa de las pérdidas. En sí, un seguro es un contrato donde el asegurado acepta y se obliga a pagar una prima a cambio de que la compañía de seguros o aseguradora le brinde la cobertura por la aceptación de un riesgo, lo cual tiene como objetivo el pago de una indemnización en caso llegue a ocurrir un siniestro. Un siniestro es la ocurrencia de un accidente o percance o bien un fallecimiento que puede sufrir el asegurado. Un siniestro puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. La historia que abarca el seguro de Guatemala nos dice que fue a finales del siglo XIX y que su crecimiento pues fue lento debido al desconocimiento de la sociedad. Todas las compañías de seguro en un inicio en Guatemala fueron extranjeras. La primera institución aseguradora en el país fue creada por el decreto 1635 del 14 de febrero de 1935 por medio de el Banco del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, a través del Departamento de Seguros y Previsión. Y fue hasta 1946 que surgió la primera aseguradora privada. Se conoció como Seguros Casa. Para 1955 ya existían mucho más aseguradoras, 5 nacionales y 25 extranjeras. Ahora pasamos al tema de las fianzas.
La fianza en sí es un tipo de garantía que trata de asegurar el cumplimiento de una obligación, de la cual pues también existen múltiples tipos de fianzas. Y también podemos hablar del riesgo. El riesgo es un conjunto de circunstancias que si no ocurrieran tendrían un efecto sobre la habilidad para alcanzar objetivos. Del riesgo podemos decir que el ser humano puede tomar tres actitudes frente al mismo. La primera sería de indiferencia, la segunda de prevención y la tercera de previsión. La clasificación de los riesgos pues es muy minuciosa y dependerá del punto de vista con el que se aborda el tema. Puede variar según su asegurabilidad, según el objeto sobre el que recae, según su regularidad estadística, según su grado de intensidad, según su proximidad física frente a otros riesgos. Y acá pues se puede dividir entre riesgo distinto, riesgo común, riesgo contiguo, riesgo próximo, según su comportamiento con el paso del tiempo. Y existen también otro tipo de clases de riesgo: riesgo atómico, riesgo constante, riesgo corrido, riesgo en curso, riesgo especulativo, riesgo financiero, riesgo industrial, riesgo material, riesgo moral, riesgo ocupacional, riesgo profesional, riesgo puro, riesgo sencillo y riesgo subjetivo. Acá pues también podemos mencionar sobre lo que es el interés asegurable. Se entiende a la suma que, de acuerdo con las características propias de cada ramo del seguro, puede el tomador del seguro fijar como capital asegurable sin caer en la prohibición del enriquecimiento injusto. Luego de ello, pues podemos también hablar sobre los contratos y los tipos de contratos. En Guatemala existen leyes que se relacionan con los contratos, como el Decreto Ley número 106 del Código Civil. Título 5. Las obligaciones provenientes de los contratos. Artículos del 1517 al 1604. El contrato en general tiene una connotación patrimonial y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es originar efectos jurídicos. La legislación guatemalteca define que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Pueden ser onerosos o gratuitos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, contratos instantáneos y de trato sucesivo. En sí es bastante la información que les puedo compartir acerca de los seguros, la historia del seguro en Guatemala, los contratos, las fianzas, seguros, pero eso lo dejaremos para un siguiente video. Espero que les sea de mucha utilidad esta información y cualquier consulta pues pueden contactarme. Hasta luego.